¿Que cómo se carga un coche eléctrico? Coges tu manguera, abres tu tapa, metes y listo. El vídeo más corto de la historia. Hola, bienvenidos al canal. Bueno, quería hacer la broma tonta al principio para desmitificar un poco el tema de la carga de los vehículos eléctricos, para que veáis que una vez que lo tienes todo dado de alta no es tan compleja, pero sí hay varios puntos que hay que tratar en este tema de cómo cargar un vehículo eléctrico. El primero es el cargador, el coste, la instalación. El segundo que hay que tratar siempre y hay que ser consciente de él es la potencia de carga. El tercero puede ser la configuración de cómo configuras tu vehículo en el día a día para que se cargue y para cuidar la batería, que es uno de los puntos que hay que tratar cuando cargas el vehículo en el día a día. Lo siguiente de lo que quiero hablar es del tiempo real de carga, el tiempo real que tú tienes que dedicarle a cargar un vehículo eléctrico. Después vamos a tratar de la carga en carretera y por último, o en carretera o en destino también podría decir, y por último también de lo que el tiempo total de carga en viaje, que eso sí que es distinto del día a día, porque ahí sí que tienes que estar esperando que su coche se cargue para poder reanudar la marcha. Bueno, pues con eso empezamos. Bueno, ya cámara en mano, os enseño la primera opción para cargar un coche, que es el cargador que te viene con el propio coche. Este te lo regala Hyundai y es lo básico para conectarlo a la red y después esto, conectarlo al coche. Sencillísimo, no tienes más mínimo problema y cumple su cometido. Te puede hacer la carga si tienes un garaje privado o si aparcas directamente en el garaje de tu casa. Se puede cargar con este método, pero también es cierto que hay que pensar en la velocidad de carga y el número de kilómetros que harías al día, porque la potencia que es capaz de soportar este cargador te va a dar como para recargar alrededor de 2 kilovatios hora por cada hora, evidentemente, lo que supone unos 14-16 kilovatios horas por la noche. Después vamos a hablar en detalle de la potencia, pero esta es la opción mínima necesaria. Siempre tienes que tener un sitio donde enchufar el coche, porque si no, yo personalmente no recomendaría a nadie comprarse un coche eléctrico. Después, la siguiente opción que tenemos es un cargador de pared, que este es el mío, este es el que yo adquirí. Me voy a poner aquí para que se vea un poquito mejor. Y este cargador ya completo, con instalación, con legalización, con el boletín que hace falta para formalizar todo el trámite, fueron 1.154 euros. Yo no tuve que hacer absolutamente nada, simplemente contacté con la compañía que lo instala, que en mi caso fue eMobility Advisor, con la que no tengo ninguna relación, simplemente la recomiendo porque conmigo hicieron un buen servicio, y me instalaron este Polycharger, que según tengo entendido está fabricado en España. Me vino con un cable que yo les pedí que fuera de 7 metros en vez de 5 metros para poder aparcar el coche o marcha atrás o marcha adelante y así tener más flexibilidad y más comodidad. También el trato excelente y por eso lo recomiendo, no que yo tenga de vuelta ninguna afiliación. De hecho, por ejemplo, ahora mismo estoy cargando el coche, ¿vale? Simplemente para que lo vieras, está cargando a 33 amperios, que equivale a unos 7 kilovatios, es decir, al máximo de potencia. Con esto cargaría el coche en menos de 8 horas, estaría cargado del 20 al 100% o del 20 al 80%, que es lo que yo suelo cargarlo. De vuelta, todo incluido, precio cerrado, y no tienes que hacer absolutamente nada. Y aporta una comodidad que no tendría el cargador estándar que viene con el coche. Como veis, viene con su caja de fusibles. Lo único que me dijeron es que le pusiera una casetita encima, que es lo que hice yo en una tarde, y para que no le caiga el rocío de la mañana, para que no le dé el sol, pero tampoco es obligatorio porque el cargador evidentemente viene certificado con todos los protocolos para que pueda estar al aire libre, para que no se moje, sea estanco y demás. El siguiente tema del que hay que hablar es de la potencia de carga. Estaba diciendo antes que con el cargador que viene de fábrica o el cargador que viene del coche vamos a obtener habitualmente 2 kilovatios horas de potencia de carga, o 2 kilovatios debería decir de potencia de carga, es decir que cada hora recargaremos 2 kilovatios hora de energía. Cuando en un cargador de pared lo normal sería obtener hasta 7 kilovatios de potencia, lo que quiere decir 7 kilovatios hora por cada hora que esté cargando el coche. ¿Por qué esto es importante? Esto es importante porque si este coche consume alrededor de 16 kilovatios hora a los 100 kilómetros, esto quiere decir que con un cargador como el que viene de fábrica necesitaríamos 8 horas de tener conectado el coche a la red para que cargase la energía equivalente a después recorrer 100 kilómetros al día siguiente. Y con un cargador de pared de 7 kilovatios de potencia necesitaríamos poco más de 2 horas para recargar la misma cantidad de energía total, ¿vale? Se multiplica la potencia por el tiempo y tiene los kilovatios hora que le llegan al coche.
Todo depende un poco del número de kilómetros que vayas a hacer al día. Yo digo que instalar un cargador de pared es importante porque te da mucha tranquilidad, porque sabes que en poco tiempo, relativamente hablando, vas a cargar el coche y lo vas a tener siempre al 100% cuando vayas a salir, o al 80% si, como en mi caso, decides cargar al 80% porque este coche tiene batería de sobra y con el 80% tengo todos los kilómetros que necesito para el día siguiente. De hecho, tengo prácticamente el doble de los kilómetros que necesito para el día siguiente, y así, cargando al 80%, cuido un poquito más de la batería. Este es un tema del que hablaremos en el futuro, pero cargar la batería un poquito por debajo del 100% siempre va a alargar su vida útil. Y entonces tú tienes que hacer un poquito los números de cuántos kilómetros piensas hacer de media al día, o si quieres salir todos los días con toda la batería cargada, o con ese 80-90% que habitualmente se recomienda que salga la gente con la batería cargada, y en base a eso seleccionar el cargador que más te convenga. Yo digo siempre, un cargador al final se amortiza a largo plazo, es una inversión que vas a hacer. Si te vas a comprar un coche eléctrico ahora, vas a terminar comprándote un coche eléctrico para el futuro también, así que es una amortización que ni siquiera la meto dentro de la amortización del coche, porque es algo que voy a tener para siempre, o por lo menos hasta que se rompa. Entonces, ¿qué implicaciones tiene esto con tu tarifa de la luz? Pues significa que tienes que tener tanta potencia de tu tarifa de la luz como quieras después poder ponerle al coche por la noche, porque idealmente tú quieres cargar el coche por la noche, por lo que hablamos en el vídeo anterior de la amortización a largo plazo de este coche. Es mucho mejor si cargas el coche en tarifa nocturna, que cualquiera que se compre un coche eléctrico terminará poniendo algún tipo de tarifa nocturna, o bien con la reducida o bien con la super reducida por la noche, pero algún tipo de tarifa nocturna vais a terminar poniendo. Entonces conviene que en las 10 horas que va a estar cargando el coche por la noche, o las 8 horas que va a estar cargando el coche por la noche, tú seas capaz de devolver al coche al estado de carga que tú necesitas para hacer el día siguiente. En principio, si tú tienes una tarifa estándar, que es lo que se tiene en España, de habitualmente 5 kilovatios, con eso por la noche, teniendo en cuenta que prácticamente nunca vas a tener mucha carga, o prácticamente carga durante la noche, tú con eso y un cargador vas a poder en el coche más carga de la que necesitas para el día siguiente. Es decir, siempre vas a restituir la carga completa que necesita el coche por la noche. Si en algún momento tú ves que se queda corto de carga, tienes que pensar en decir, bueno, pues a lo mejor me conviene meter 2 kilovatios más de potencia en mi instalación eléctrica, o 3 kilovatios más de potencia en mi instalación eléctrica, y eso viene a costar unos 50 euros al año por kilovatio extra que metas. Yo tengo aquí los datos de mi tarifa, que voy a mostrar un pantallazo aquí, y con eso vemos que pues eso, a mí me cuesta exactamente 44 euros más IVA cada kilovatio que le meta de potencia. En mi caso no tuve que aumentar la potencia. De hecho, esto es algo que yo estuve viendo con otros usuarios de coches eléctricos, y prácticamente en ningún caso he visto a nadie que tenga que aumentar la potencia de casa para poder cargar el coche todo lo que necesitan. Y más con un coche con batería grande como este, que hay veces que a lo mejor no quiere siquiera cargarlo todos los días. Yo personalmente prefiero cargar todos los días y me despreocupo, porque ya he visto que el gesto de cargar un coche es prácticamente nada. Una cosa muy importante. El cargador, si optáis por comprar un cargador de pared, no tiene por qué tener mucha funcionalidad. De hecho, ya he visto que mi Polycharger apenas tiene botones, tiene 4 botones de configuración, pero lo que sí tiene que tener, y esto yo lo recomiendo siempre sí o sí, es lo que se denomina control dinámico de la potencia. Y eso es que el cargador es capaz de determinar qué potencia está utilizando la casa. Tú configuras el cargador para decir, vale, yo tengo contratado con mi proveedor de servicios eléctricos o con mi comercializadora de servicios eléctricos X potencia, y entonces el cargador se asegura de que el coche no va a exceder esa cantidad de carga cuando tú lo enchufas a la pared, ¿vale? O al cargador. Y con eso sabes que nunca te saltan los plomos, ¿no? Esta expresión de saltar los plomos nunca te va a pasar con un cargador que tenga gestión dinámica de la potencia, y para mí es una alegría, porque yo enchufo el coche por la noche y me da igual la carga que le pongamos, si tengo que poner calefacción, aire acondicionado, lo que sea en casa, horno, lo que sea, es que me da igual. Sé que lo único que va a pasar es que el coche va a cargar un poco más lento, pero como tiene toda la noche, va a terminar cargando al nivel de potencia que yo necesito, o al nivel de carga que yo necesito a lo largo de la mañana. Bueno, pues con esto yo creo que, y ya cierro la factura, yo con esto creo que tratamos este tema de la potencia. Algo a tener en cuenta, pero no, con un coche con batería grande como este, de verdad que no es muy preocupante, porque al final siempre vas a tener el coche conectado a la pared mucho tiempo si lo necesitas. De vuelta tienes que tener un enchufe en casa, o tienes que tener un cargador en casa. Bueno, me pongo a grabar directamente la pantalla de configuración del coche para que veáis cómo se configura o cómo se gestiona la carga en el día a día. Decía antes que lo único realmente importante que tenéis que aseguraros de que un cargador de pared tiene es la gestión dinámica de la potencia,
porque cualquier coche eléctrico a fecha de hoy va a tener el resto de los parámetros de configuración que son necesarios en la carga del día a día, las va a tener en su propio sistema de menús. ¿Qué es lo que voy a enseñar ahora? En este coche tienes aquí la funcionalidad de gestión de la carga, en la que tienes o puedes configurar todas las cosas que realmente necesitas para hacer tu carga día a día. La primera de ellas es configurar la salida. En mi caso, yo lo tengo puesto aquí, por ejemplo, que salgo de lunes a viernes a las 9 de la mañana, y eso va a hacer dos cosas. Lo primero que va a intentar es asegurarse de que el coche está siempre cargado a la hora que yo lo necesito, es decir, que antes de las 9 de la mañana el coche va a llegar a la totalidad de la carga que yo le he configurado, y además cumpliendo con el requerimiento que yo le pongo aquí, y es que de forma prioritaria me cargue fuera de la hora punta. Es decir, que me empiece a cargar a las 10 de la noche y como muy tarde me termine a cargar a las 12 de la mañana, que en realidad no aplica porque el coche tendría que intentar cargar antes de las 9 de la mañana, que es la hora que le tengo asignada como hora de salida. Eso lo hace de forma 100% automática el coche, y yo ya he comprobado algún día, por ejemplo, que si algún fin de semana o algo así, que salgo más tarde de las 12 y lo he enchufado tarde a propósito para ver qué pasaba, y efectivamente el coche intenta cargar lo más posible, y si te sales de este horario no pico, es que lo que equivaldría a tu tarifa nocturna básicamente, sigue cargando por lo menos para intentar llegar al límite de la carga que le has configurado. El límite de la carga es el siguiente punto que quería comentar, que es este, el límite de la carga, que es donde tú le dices al coche hasta dónde quieres que cargue como máximo, y lo puedes poner tanto en corriente continua, que sería la corriente que se le aplica al coche cuando estás de viaje por carretera y tienes una carga súper rápida, como en límite de corriente alterna, que es la corriente estándar que nos llega a todas las casas y que sería el límite que tienes cuando tú lo enganchas con la pared, o directamente con el cable que te provee Hyundai, o si te compras un cargador cuando lo enganchas con ese cargador. Y aquí yo le pongo puesto el 80%, que se puede configurar de 10 en 10, porque con esto consigo ahorrar un poquito o guardar un poquito mejor el estado de salud de la batería. En principio esto se da para un vídeo por sí mismo, pero tenéis que pensar que por cada 14% de menos que tú cargues una batería de un coche eléctrico vas a conseguir duplicar su vida útil, ¿vale? Eso es algo que está demostrado, hay un montón de trabajos científicos a este respecto, pasa con toda la batería de litio, y de vuelta, da para un vídeo por sí mismo, pero lo que a nivel de usuario lo que tenemos que pensar es que si yo bajo la carga al 80%, estoy más que duplicando la vida útil que va a tener la batería, que si encima a eso le añadimos la gestión de la temperatura que tiene esta batería por ser de segunda generación, y que es una batería grande, por tanto la entrega de potencia tampoco va a demandar muchísimo de la batería, por ser de vuelta una batería grande de un coche de segunda generación. Estamos hablando de lo que yo digo siempre, estos coches ya no te tienes que preocupar por la batería, la vida de la batería va a ser probablemente más que la vida útil que tenga el coche. Bueno, pues eso en cuanto al límite de la carga. Una cosa que se me ha olvidado comentar, y esto es un tema más de confort que otra cosa, es que cuando tú configuras el coche para la próxima salida le puedes poner una temperatura meta, y aquí es donde yo le digo que todos los días, que ahora en invierno quiero salir a 24 graditos, y esto es una gozada. No os podéis imaginar la gozada que es meterte en el coche cuando hace mucho frío por la mañana, que aquí en Málaga también puede hacer frío por las mañanas temprano, y no importa la hora que lo tengas configurado, las 7, las 8, las 9 de la mañana, lo que sea, tu coche va a estar a 24 graditos cuando sales, y eso es un gustazo. Bueno, lo último que quería comentar era la corriente de carga, que esto no tiene mucho que ver con el coche en sí, en realidad esto es para cuidar un poco del punto eléctrico al que te conectes. Imagínate que te estás conectando a un punto eléctrico que no sabes la potencia que puede suministrar. Tú puedes decir que en vez de cargar al máximo, sería en el portátil, que es el que te viene con la marca, pues si el enchufe no está muy allá y a ti no te importa el tiempo porque vas a estar bastante tiempo aparcado, puedes configurarlo al mínimo, en reducido o al máximo, ¿vale? En principio al coche le da igual. Hay por ahí rumorología que dice que intentar cargar a menos potencia para intentar de vuelta cuidar la batería, pero tampoco está esa tan fundamentada. Yo tengo un perfil técnico y me encanta mirar este tipo de cosas, y no he visto mucho consenso en que cargando a 7 kilovatios o a 3 kilovatios, es decir, a las potencias estándar que puedes cargar en un cargador de pared, puedas hacer del daño a la batería. Una batería de este tipo podría sufrir si cargas a potencias muy altas de 70, 80, 100 kilovatios, que es lo máximo que puede cargar la batería de este cono eléctrico, y aún así eso lo gestiona
el sistema de refrigeración de la batería no es un tema que tenga que preocupar al usuario. La última configuración que tiene este coche es esta ubicación de la carga, que yo no utilizo, y básicamente esto lo que viene a decirle es que tú puedes configurar el coche para que todos estos parámetros en los que cargas el coche solamente dentro del horario de tarifa nocturna o algo así aplican una ubicación en concreto, y el coche tú le pones la ubicación, como tiene GPS sabe en cualquier momento dónde está y te activa esos parámetros solamente si estás en estos lugares. Bueno, pues esto es la configuración. Vamos a hablar de otro tema ahora. Bueno, quería dedicarle 5 minutos o menos que eso incluso a hablar de una cosa que yo siempre comento, y es el tiempo real de carga. Porque se habla mucho de que los coches eléctricos tardan mucho en cargar, y es cierto que tarda mucho en cargar, pero ese tiempo no es mi tiempo. Ese tiempo es el tiempo del coche. Y os explico un poco lo que quieren decir. He contado el tiempo que tardo en ir a echar gasolina, en estar en el surtidor echando gasolina, y me han salido un pelín menos de 5 minutos. Después he mirado cuántas veces tengo que hacer eso por semana en base a los kilómetros que hago. Yo siempre lleno el coche a tope, así que ahí ahorro algo de tiempo, pero aún así me sale que tengo que hacer eso de media 3 veces cada 2 semanas o 1 vez y media cada semana. Total, que estamos hablando de que tengo que invertir en llenar mi coche de gasolina más de 7 minutos todas las semanas de mi tiempo, y eso sí es de verdad mi tiempo, o lo que es lo mismo, si multiplicamos por las 52 semanas que tiene el año, casi 7 horas de mi vida invertidas en estar ahí delante del surtidor o delante de la caja de pago en la gasolinera llenando el coche de gasolina. ¿Por qué digo esto? Habéis visto en la broma inicial que de verdad, literalmente, se tardan de 5 a 6 segundos en enchufar la manguerita del coche eléctrico a su toma. Si multiplicamos eso por 2, porque después habrá que desenchufarla, estamos hablando de 15 segundos al día, 20 segundos en tener tu coche eléctrico siempre cargado al nivel de carga que tú lo quieras tener. 80, 90, 100%, dependiendo de lo que quieras. Es decir, que si hacemos esto todos los días del año, ¿vale? O todos los días de la semana, estamos invirtiendo poco más de 2 minutos de nuestro tiempo en lugar de los 7 minutos de nuestro tiempo en mantener nuestro coche lleno. Bueno, a mí me compensa. Es más, sobre todo porque, primero, esos 5 minutos que tengo que cargar el coche siempre son 5 minutos muy malos, siempre son 5 minutos que tengo otra cosa que hacer, que llego tarde, que no llego pronto, en fin, cualquier otra cosa. Y los 2 minutos que tengo que cargar el coche eléctrico es todo lo contrario. Yo personalmente no debería ni contarlos porque siempre aprovecho y cuando voy a sacar al perro a pasear, hago así, enchufo mi manguera y a primera hora de la mañana exactamente igual. Si estoy que voy a sacar al perro a pasear antes de salir de casa, desenchufo mi manguera y ya está hecho. Es decir, plantearon muy bien esto cuando os dicen de un coche eléctrico tarda mucho en cargar. Sí, es cierto, tarda mucho en cargar, pero no es mi tiempo. Es el tiempo del coche eléctrico, ¿vale? Y con esto enlazo y quiero hablar un poco del tiempo real, que ese sí es verdad que es tiempo real, que tarda un coche en cargar cuando estás en un viaje en carretera. Y aquí las cuentas sí son distintas. En este caso lo que pasa es que si tenemos un cargador rápido, es decir, un cargador que cargue como poco a 50 kWh, que es el 50 kilovatios de potencia o 50 kilovatios en 1 hora, que es el estándar de los cargadores rápidos, en completar la batería de este coche para poder volver a salir a conducir se tardaría precisamente 1 hora. Tampoco llegarías nunca con la batería a cero y tampoco te irías nunca con la batería al 100% de capacidad. Así que más o menos 1 hora estarías cargando. Eso sí es algo que tenéis que contabilizar cuando estéis echando números o tiempos de cara a un viaje, porque siempre vas a tener esa cosa que tengo que conducir 2-3 horas y después tengo que parar una. Después tengo que conducir 2-3 horas, tengo que parar una. Eso en el contexto de los cargadores rápidos, igual podría ser incluso un poco más de 1 hora, pero bueno, es algo que tenéis que tener presente. Y por otro lado, pensar que en un futuro cuando haya cargadores ultra rápidos de 100 kilovatios de hora, de más de 100 kilovatios de potencia y el coche cargue en 40 minutos, pues eso se reducirá porque estos coches de segunda generación habitualmente tienen capacidad de cargar hasta 100 kilovatios. Entonces este coche en concreto en 40 minutos es capaz de cargarte la batería al completo o por lo menos en los parámetros habituales que se consideran al completo, con lo que estarías conduciendo de vuelta a eso. 2 horas y media, 3 horas conduciendo y después 40 minutos parado. Que de vuelta hay que pensar que no es realmente tu tiempo, ¿vale? Eso si lo haces bien, pues lo consolidas con... Yo tengo niños pequeños, pues darle de merendar a los niños, parar a comer, parar al baño, en fin, las 50.000 cosas que pasan, porque a fin de cuentas somos humanos y necesitamos parar de vez en cuando. Yo no intento nunca hacerme 8 horas seguidas de carretera, incluso con el coche de gasolina, no voy a hacerlas ahora que tengo un coche eléctrico, aunque no pueda porque técnicamente sería imposible. Bueno, con esto creo que tengo todo lo que quería explicar. No me voy a centrar en la carga
en carretera, porque para eso sinceramente lo mejor es buscar aplicaciones especializadas como Electromaps, como Easy Charger, que están haciendo un esfuerzo importante por establecer una infraestructura de carga decente en España. Dejaré los enlaces abajo para este tema de carga en carretera, porque ya sabéis que yo este coche personalmente a fecha de hoy todavía no lo planteo como un coche que me sirva para viajar y necesitar hacer carga en carretera. Todos los viajes que me planteé van a ser en destinos más o menos cercanos que pueda cargar en destino, y eso sí que es mucho más fácil. Así que, bueno, como siempre, dejad los comentarios abajo, suscribiros si queréis, y los siguientes vídeos lo haré de nuevo en base a los comentarios que lea y que sean populares ahí abajo. Bueno, hasta luego, gracias.